Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Hola a todos, yo soy Andrés Gómez, bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. El día de hoy tengo el placer de presentarles a una ponente internacional, nuestra primera investigadora que no es mexicana, que viene al programa para hablar sobre su investigación y sus contribuciones a la hematología en Latinoamérica. Les quiero presentar a la doctora Fabiola Valverde. Ella es hematóloga, trabaja en el Instituto de Cancerología de Guatemala. Usted es originaria de Guatemala, ¿verdad? Sí, Originaria y residente, y por lo que vi en su currículum hizo un fellowship en citogenética y citometría en España y regresó a trabajar por allá y hacer investigación, ¿verdad? así mismo. ¿Y usted, doctor, entrena a residentes o fellows de hematología? Actualmente no solo de oncología quirúrgica, es lo que tenemos acá en la institución. Sí, Súper, y sé que usted es miembro también activo del grupo de estudio de linfoproliferativos, ¿verdad? así mismo. Como Tiene parte ya tiempo colaborando con el GEL. sí, 3 años. 3 años ya. Sí, para los escuchas que no sepan, hay un grupo de investigación, de estudio de linfomas y linfoproliferativos en Latinoamérica, en donde se hace bastante investigación colaborativa. Y bueno, se han publicado y presentado varios trabajos pues ya de varios años para acá, donde ha colaborado la doctora, y igual un servidor y varios centros pues de México también. Y por lo que tengo entendido, usted es una experta en linfoma, o es el área del linfoma su interés personal dentro de la hematología. Asimismo, el linfoma se me ha abierto la oportunidad. Realmente mi historia comienza en Cuba. Yo estudié medicina en Cuba y luego busqué una opción de hacer una especialidad y se me abrieron las puertas en España. Estuve estudiando hematología y hemoterapia. Posteriormente me quedé en España haciendo el fellowship en citogenética y citometría de flujo. Estuve 2 años y posteriormente decidí volver a Guatemala porque pues mi conciencia me lo pedía. En Guatemala vemos muy pocos hematólogos y tenemos una población de 16 millones de habitantes. Actualmente trabajando digamos, en atención pública, habemos solo 4 médicos y en mi institución, que es el único instituto de cáncer que hay en Guatemala, estoy yo como la única hematóloga. Anteriormente no habían hematólogos, por temporadas iban apareciendo hematólogos, pero realmente cuando vine yo, realmente se estableció y se diferenció el tratamiento de los pacientes con linfoma, que iban a ser tratados por una hematóloga y el resto de oncólogos pues iban a tratar las otras enfermedades. Entonces es ahí donde se me abre la oportunidad pues de trabajar con linfoma. Justamente llegando a Guatemala, tuve un estudiante de PhD de Estados Unidos y fue por medio de él con quien comencé en este mundo de la investigación en colaboración con Estados Unidos, con el Instituto de Anna Farber, la Universidad de Stanford, la Universidad de Ohio, el Hospital de Fred Hutchinson y algunos colaboradores más de Estados Unidos. Fíjese qué interesante. ¿Y cómo llegó este estudiante ahí con usted? Es un estudiante que está muy interesado en oncología global y había estado ya en Honduras haciendo una rotación y decidió venir a Guatemala simplemente porque es el país de Centroamérica que más habitantes tiene, es un país que tiene bastantes dificultades sociales, socioeconómicas, y su primera idea era pues aprender el linfoma TNK. Él ya venía un poquito
digamos, guiado a que nosotros vemos bastantes pacientes con linfoma TNK en nuestra Entiendo. institución y venía básicamente por esto. Sí, Sí, para los que no sepan, es particularmente frecuente en Guatemala, ¿verdad? y porque tenemos población indígena y es un linfoma que está asociado a pacientes a personas de etnia maya y casi el 50% de nuestra población es maya, es la población que tiene menos acceso a la salud, es la población más pobre y es la que suele venir a nuestro instituto. El 70% de los pacientes que nosotros vemos es de origen maya. Por lo que entendí, usted es la única hematóloga ahorita en el INCAN de Guatemala. Soy la única. Increíble, está sola contra el mundo. Sí, sí, Y todavía tiene tiempo de hacer investigación. sí, es muy interesante. Realmente tenemos más de 100 nuevos casos de linfoma al año y definitivamente no se puede, tenemos que tratar de ayudar a los pacientes y la mejor manera de hacerlo es a través de la investigación, porque tenemos recursos muy limitados para su atención y definitivamente eso puede mejorar si mejoramos la investigación. A largo Claro. plazo se van a beneficiar. Muy bien, muy admirable toda su trayectoria, a pesar de que es una investigadora muy joven. Eh, Esto que me platica de que fue al extranjero y decidió regresar por un deber moral me parece muy interesante porque para muchos, pues quienes estudian fuera, que vienen de Latinoamérica, yo diría que un gran porcentaje elige no regresar y quedarse a vivir en países de altos ingresos y hacer una vida allá. Pues asume uno que por las oportunidades que se presentan y pues lo que uno puede aspirar a tener una vida pues diferente fuera, pero usted quiso regresar y bueno, pues yo creo que también el destino tiene que ver porque regresó y justo se encontró con este estudiante y ahora pues la ha puesto en el foco de la investigación global en linfoma y pues en un escenario difícil en el que muchas otras personas yo creo que en lugar de verlo como una oportunidad pues lo ven como una limitación o como un reto y en parte aquí en la universidad donde estoy yo también tenemos esa manera de pensar, es decir, estar en ese contexto aunque es difícil y es complicado, pues también es una oportunidad para hacer investigación que no se puede hacer en países de altos ingresos y recordando que en realidad la mayoría de los seres humanos vivimos en países de medianos o de bajos ingresos, no todos tenemos acceso a lo que está escrito o publicado en las revistas más importantes que son las mismas, las que todos leemos. Pero bueno, y eso me lleva pues al motivo de la invitación a estar en este programa, que es su contribución reciente al Journal Blood Advances con un trabajo muy interesante que se llama Low Cost Transcriptional Diagnostic to Accurately Categorize Lymphomas in Middle Income Countries. Dicho en español, un diagnóstico transcriptómico de bajo costo para categorizar linfomas en países de medianos ingresos y usted ya nos dio un adelanto que es una colaboración pues internacional con principalmente Estados Unidos y varios centros por allá, ¿verdad? Varios eh, hematólogos, patólogos y un laboratorio de medicina genómica, ¿verdad? Sí, ciertamente el mayor problema que encontré cuando vine a esta institución fue tener un diagnóstico preciso. Realmente ya había una publicación en Guatemala previa donde se había estudiado el, el diagnóstico hecho en Stanford y hecho en Guatemala y ver qué discordancia había en este diagnóstico. Y nos encontramos que solo había un 35% de concordancia con respecto a los hematopatólogos de Estados Unidos. Y esto era plausible en mi vida diaria, pacientes con diagnósticos que no tenían nada que ver con la clínica, y gracias a Dios tuve la oportunidad de que en Estados Unidos me revisaran los casos y empezamos a ver que siempre el diagnóstico estaba mal, estaba mal. En ese momento se presentó la oportunidad de que nuestro patólogo se fuera a formar a España
como hematopatólogo. Esto nos ayudó mucho, pero creo que no es la posibilidad que tiene toda Latinoamérica y todos los países de ingresos bajos. Y con esto mejoramos un poco. Aún así, tenemos todavía un 40% de errores y de problemas en nuestro diagnóstico, porque no tenemos acceso a FISH y es por un tema de costos. Los pacientes no pueden gastar en un diagnóstico inmunohistoquímico completo, en una FISH, en pruebas moleculares. El diagnóstico llega a costar más o cercano a $500 o más de $500. Con lo cual, lo primero que queríamos investigar era ver de qué manera lográbamos tener un diagnóstico que fuera preciso y de bajo costo. Y encontramos un investigador en Estados Unidos, el doctor David Weinstock, que había realizado ya este estudio de estudiar una cantidad de genes que se relacionaran con linfoma, que nos permitieran clasificar los diferentes tipos de linfoma. Él hizo este estudio en Malawi y nosotros le solicitamos poder trabajar con él y poderlo implementar en Guatemala. Y básicamente fue así como comenzamos. El estudio es un estudio muy sencillo. Tomamos 37 genes y lo que estudiamos es la expresión de estos genes. Lo que se hizo fue un programa matemático con un algoritmo de decisión diagnóstica. Lo que hicimos fue enseñarle al programa que este patrón de expresión genética de estos genes da como diagnóstico un linfoma difuso de células grandes, por ejemplo. Lo que hicimos fue tomar las 9 enfermedades más frecuentes y enseñarle al programa, cada vez que encuentres estos perfiles de expresión, es el diagnóstico. Se utilizaron 13, digamos, programas matemáticos diferentes a los cuales se les enseñó y luego se hizo un gran análisis en el cual, con la colaboración de todos estos 13 análisis matemáticos, finalmente se aprendió la máquina a tomar una decisión, cuál diagnóstico hacer, y finalmente pues, hicimos este estudio inicial con 397 pacientes o 397 diagnósticos, y luego hicimos una corte de validación en la cual la máquina pues ya había entendido. Estudiamos esta corte de validación y en la cual pues tuvimos una precisión del 86%, muy por encima de lo que tenemos en Guatemala. ¿Y cuál era el grupo control o cómo se comparó, digamos? Un gol estándar. El gol estándar fue hecho por 2 hematopatólogos con una alta experiencia en la Universidad de Stanford, y ellos pues hicieron la congruencia, hicieron un doble ciego, y la congruencia ellos tampoco tienen un 100% de concordancia. En la literatura hablamos hasta de un 10% de discordancia entre hematopatólogos de experiencia de nivel para dar un diagnóstico de linfoma. Pero utilizamos como gol estándar la revisión de estos 2 hematopatólogos. Déjeme ver si entonces entendí bien. Yo le voy a explicar su estudio y usted me va a decir si estoy bien o estoy mal. Entonces usted tomó todos los ganglios de personas con sospecha de diagnóstico de linfoma del INCAN de Guatemala, que era tejido de ganglios ya sea nodal o extranodal, que estaba fijado con formol inmerso en un bloque de parafina. Es decir, fue y asaltó a los patólogos de su hospital y les tomó un porcentaje del bloque y lo envió a Estados Unidos. Así mismo. Se lo revisaron 2 patólogos para hacer una categorización, digamos, práctica en 9 categorías que, para los que nos escuchan, son un linfoma no una enfermedad que no es maligna, es decir, que no es linfoma de células B agresivo, donde colocamos al double hit, al triple hit, que se sale de la clasificación formal de difuso de células grandes, que es otra cubeta.
el folicular, el Hodgkin, manto marginal, NKT y T maduro. Esas eran las 9 cubetas que son para clasificar a grosso modo las personas con linfoma, y que también tiene mucha, digamos, relevancia terapéutica, porque se pueden tratar diferente entre estos linfomas. Por supuesto, no se diga Hodgkin y difuso, folicular, tal vez un poquito más controversial, double hit y triple hit contra difuso, que es algo todavía que está en discusión. Manto, el marginal, NK y T, pues que tienen tratamientos muy diferentes. Y bueno, estos ganglios se estudiaron de la manera tradicional, es decir, por HIE, inmunohistoquímica, FISH o lo que se tuviera que hacer, por un lado, y por otro lado se estudió un kit o un ensayo de sondas de ligadura química de 39 genes. Y ese estudio se hizo en un laboratorio específico, se hizo en allá en Guatemala, o dónde se llevó a cabo. Esto inicialmente se hizo en Dexterity, que es la compañía que desarrolló esta tecnología de, eh, de perfiles para estudiar perfiles de expresión genética a través de estas ondas por ligación química. Inicialmente ellos fueron los que hicieron todo. Hicimos una corte de validación en Guatemala para ver que realmente nosotros desde acá podíamos obtener los mismos resultados. Entonces, realmente el primer estudio se hizo todo en Dexterity, y la corte de validación por 100 casos acá en Guatemala. ¿Y fue alguna persona para entrenar allá personal en Guatemala? O... Realmente nuestra bióloga, se contrató una bióloga y fue a entrenarse en Dexterity. Realmente la técnica es muy, muy sencilla. La idea es que no necesitemos un laboratorio de biología molecular muy sofisticado. Realmente nosotros desarrollamos nuestro laboratorio con los grants que obtuvimos. Y, por ejemplo, nuestra primera centrífuga, se las voy a mostrar, era manual, ¿verdad? Wow. No necesitamos demasiado, aquí te ponemos las placas, y pues no teníamos una centrífuga, eran muy caras, entonces pues diseñamos este modelo que nos sirvió muy bien. Realmente no tuvimos mayor diferencia en los resultados de Dexterity y nosotros. Ahí sí que queriendo se puede, ¿verdad? Y bueno, de las cosas que quería resaltar, que eran muy importantes, es que nosotros estudiamos tejidos embebidos en parafina desde el año 2006. Entonces hubo un porcentaje de casos, muy poquitos realmente, que no se pudieron estudiar porque el tejido estaba muy degradado. Pero la gran mayoría de linfomas que estudiamos se pudieron estudiar con esta técnica. Esto es bastante bueno, porque nosotros normalmente en nuestros países no podemos o tenemos limitaciones para procesar muestras en fresco, y realmente es una gran ventaja que esto se pueda hacer con muestras en parafina. Nosotros no extraemos ADN ni ARN, eso también es muy fácil. Esto es muy bueno, lo hace el kit, y como te digo, lo único que necesitamos es un espacio, una campana de flujo laminar, ¿verdad? O si no la tuviéramos, en un espacio que esté pues lo más limpio, lo más estéril posible, porque no hacemos extracción de ADN, ¿verdad? Súper, qué interesante. Y este estudio te permite detectar no solo, bueno, la información se sube a un software, o cómo funciona, cómo tienen los resultados. Nosotros lo que hacemos acá es preparar la muestra. Acá con un equipo de electroforesis capilar, nosotros pues leemos los resultados, y esto se sube a una nube, y el software, este software que fue diseñado en Dana-Farber, pues ya es el que da realmente el diagnóstico final, en dependencia de los perfiles de expresión genética. Luego se normalizan estos resultados, se normalizan, se hace el análisis matemático que por Machine Learning, ¿verdad? Él decide cuál diagnóstico es, cómo lo vamos a encasillar de estos
9 diagnósticos que tenemos y, y, y nos da un diagnóstico. Lo bueno de este tipo de tecnología es que realmente no pudimos hacer más clústeres o más grupos porque teníamos pocos pacientes. En clasificaciones muy específicas teníamos muy pocos pacientes, entonces no teníamos cómo entrenar a la máquina. Pero la idea estamos estudiando para poder hacer por ejemplo, una mejor clasificación de los linfomas T, porque ahora vamos teniendo pues más casos. Entonces, lo bueno es que el programa va aprendiendo, tiene su límite, ¿verdad? En el momento en que ya no aprende más, pero con los nuevos diagnósticos que no tenemos incluidos a futuro, podemos mejorar esta precisión en el diagnóstico. Y también quería decirte que los diagnósticos que no es capaz la máquina de realizar, por ejemplo, tenemos el LC, es un paciente con un plasmocitoma o con un no cáncer. La máquina es capaz de decirte esto no es cáncer, o tiene la capacidad de decirte no sé, o sea, de darte un diagnóstico de no sé, y esto te lo va a dar en el 17% de los casos. Si excluimos ese 17% de casos que él te dice que no sabe qué es, la precisión sube a un 94%. Y nosotros vamos a ver que la máquina no sabe y qué tendríamos que hacer con esos pacientes, pues hacer un estudio de diagnóstico normal, una inmunohistoquímica, pero ya es un menor porcentaje de pacientes los que van a tener que hacer esos gastos. Claro, definitivamente, si no es que no querramos a los patólogos, sino que a veces Sí, no están disponibles. definitivamente. Es muy necesario. Aparte, nuestro diagnóstico le ayuda al patólogo a gastar menos actualmente en inmunohistoquímica. O nuestro patólogo está aprendiendo a utilizar nuestro resultado para saber si si realmente coincide con lo que él está viendo en hematoxilina y eosina, o si es necesario hacer algo más, si es algo que realmente no le parece, y él mismo nos puede sugerir hacer algo más. Claro, sí, entre más información mejor, seguramente. Y por lo que revisaba es que el ensayo falla poco, es decir, que técnicamente es bastante confiable en cuanto a la calidad, ¿verdad? Por ahí decía que 2% de fallas del ensayo en muestras de 3 años en delante, que eso es muy bueno, es decir, que se puede usar muy frecuentemente, ¿verdad? Casi para todos los pacientes. Así mismo, casi para todos los pacientes. Como te digo, Súper. teníamos muestras muy viejas y aún así se pudo hacer el estudio. Y bueno, si uno piensa la precisión del 86% contra la corte de validación, como uno siempre, si yo tuviera linfoma al menos me gustaría que me dijeran que la precisión es del 100%, pero comparado con qué, ¿verdad? Definitivamente, tal vez si lo comparamos con la precisión del Dana-Farber o de algún centro académico de Estados Unidos que tiene un gran grupo de patólogos y de expertos que se dedican solo a esto, pues tal vez es un porcentaje modesto, pero si lo comparamos contra nuestros países, justo este 30 y tantos por ciento que nos mencionaba en Guatemala, y hay un estudio similar en México, aunque son hematopatólogos mexicanos, donde se toman ganglios de varios centros y se mandan a revisión por hematopatología y la concordancia era menor al 50%, pues también es un problema grande, es decir, 86% que te da esta máquina en contraste con el 30 o el 50% que nos da, digamos, el escenario actual de la patología general en Latinoamérica, pues es un cambio enorme, gigantesco. Imagínense 30 y tantos por ciento, hasta 50% de las personas con linfoma de Latinoamérica que cambie su diagnóstico, pues son miles y miles de personas. Y le comento porque México, aunque tenemos algunos hematopatólogos, de acuerdo a la población mexicana es un número muy pequeño y es bien difícil accesar a ellos. Al menos en mi práctica eh, pública es complicado. No tenemos un hematopatólogo actualmente en la universidad. Ha habido algunos de manera intermitente y eso pues nos dificulta siempre los diagnósticos y en privado yo, digamos, en nuestra clínica de rutina referimos prácticamente a todas las personas con linfoma
a la segunda revisión por hematopatología con una experta que tenemos afortunadamente aquí en la ciudad, y ella pues hace el diagnóstico. Y pues qué le puedo decir, no tengo un porcentaje a la mano confiable, pero debe ser algo cercano al 30%, 40% de veces en las que nos da algún tipo de información que puede cambiar el tratamiento de los pacientes. Entonces es una situación, yo diría que crítica en el estado de los linfomas en Latinoamérica, sobre todo fuera de las ciudades grandes, ¿verdad? Y fíjate que hablándolo con otros investigadores de Latinoamérica, Colombia, Argentina, les pasa lo mismo. Y el tema es el tiempo en el que se gastan en el diagnóstico, porque de primero lo ve el patólogo de la institución, hace la inmunohistoquímica, esto lleva un tiempo, luego lo deriva a otro médico que se va a tomar un tiempo en verlo, y el paciente puede tardar hasta 15 días en tener un diagnóstico. La prueba que nosotros tenemos, si no la montamos diariamente por tema de costo, pero lo montamos semanalmente. En una semana podemos, o menos, podemos tener el diagnóstico, y si es un caso urgente, en 24 horas tenemos el resultado. O sea, si se tiene realmente el dinero, si se puede invertir en hacerlo, en hacer esta prueba diariamente, realmente puedes tener inmediatamente un primer diagnóstico que te permita en muchas ocasiones salvarle la vida al paciente, poder darle una primera quimioterapia o un tratamiento preciso. No, muchas veces lo que solía hacer yo acá en el hospital era empezar con shock, porque sabía que mi diagnóstico acá en mi institución puede tardar hasta 2 meses, el diagnóstico por química, porque solo tenemos 2 patólogos y digamos, nuestro hematopatólogo ve todo lo que es las inmunohistoquímicas, incluyendo la de linfoma. Entonces tiene demasiado trabajo y los diagnósticos se tardan mucho. Y luego en costos, el kit para hacer esta prueba tiene un costo de $10, sumado a lo que nosotros podamos gastar acá en personal y en los otros reactivos que necesitamos, mantenimiento de la máquina. Aproximadamente la prueba sale en $40. Entonces, como te digo, está muy por debajo de lo que gastamos en inmunohistoquímica o un diagnóstico tradicional, con un grado de precisión más alto y un resultado en tiempo pues más corto. Súper maravilloso, pues sí, es una cosa, para mí es música para mis oídos, eso que me platica, y algo que pues que se debe de llevar a otros lugares y de validarse tal vez en otras poblaciones de otros países de Latinoamérica que tienen otra distribución un poco distinta de los subtipos de linfoma, o que tienen otros genes, ¿verdad? Como que Latinoamérica es una población genéticamente muy heterogénea. Sí, definitivamente. Y actualmente con el grupo G, el grupo de linfomas, estamos desarrollando un protocolo para, para implementar esto vamos a hacer un estudio piloto. Queremos implementarlo en México, en Argentina, sobre todo en países que ya tengan la tecnología, que básicamente son casi todos los países de Latinoamérica, tienen un equipo de electroforesis capilar donde se pueden leer las muestras, y un laboratorio de biología molecular, ¿verdad? Probablemente más sofisticado que el que nosotros tenemos. Y definitivamente pues la idea es probarlo en Latinoamérica, y que pueda en breve o a un mediano plazo pues ser de utilidad en Latinoamérica. Y también tenemos un proyecto en África. Súper, ¿cómo me apunto? Definitivamente a través mío, con mucho gusto, podemos contactar, y los que nos estén escuchando y quieran ser parte de ese estudio, con mucho gusto yo les voy a compartir mis datos y podemos entrar en este estudio. ¿Sí? Muy bien, ya escucharon, amigos, la doctora Valverde ya se comprometió a apoyarnos a diagnosticar a las personas con linfoma, no solo de Guatemala, sino de toda Latinoamérica. Y bueno, pues definitivamente el costo de las pruebas es prácticamente el factor más importante en nuestro contexto, porque no sirve de nada tenerla
no sirve de nada estar entrenado en ellos si los pacientes no lo pueden hacer, ¿verdad? No, nosotros rara vez enviamos estudios a FISH o a estudios de genética complejos, por eso el diagnóstico de double hit o triple hit es un problema muy difícil, casi imposible que pidamos este tipo de estudios o cosas todavía más difíciles, ¿verdad? Como P53 o en fin, algunas limitantes que seguimos teniendo a pesar de en ocasiones tener una buena inmunohistoquímica. Y bueno, ¿qué otras líneas de investigación tiene o en qué otras cosas está trabajando? Sí, nosotros estamos trabajando en TNK. Sobre todo es nuestra principal línea de investigación porque es que en pocos países se puede investigar, no es que no se quiera, no se tienen las muestras. Entonces actualmente nosotros hicimos un estudio de RNA-seq para estudiar pues genéticamente, caracterizar genéticamente el linfoma TNK de Guatemala. Nos hemos encontrado con cosas bastante interesantes, como que tenemos nosotros un perfil de pacientes que tienen muy buen pronóstico, digamos un linfoma TNK indolente, más bien indolente, con una supervivencia casi del 100%, responden muy bien al tratamiento y esto es aproximadamente el 15% de los pacientes con linfoma TNK que estamos diagnosticando. Y tenemos un grupo que es más agresivo. Entonces, estamos en esta caracterización tanto genética como histoquímica e histológica, porque vemos que histológicamente y histoquímicamente pueden diferenciar de estos grupos. Y también se ha hecho estudios epigenéticos con la Universidad de Ohio y hemos visto que la población de virus de Epstein-Barr que tenemos en Latinoamérica es más similar a la de China y probablemente esta sea la causa. Tenemos el mismo virus de Epstein-Barr y tú sabes que el virus de Epstein-Barr, en dependencia de qué tipo sea, va a provocar un tipo determinado o está presente en un tipo determinado de cáncer. En el linfoma de Hodgkin vemos un genoma específico de virus de Epstein-Barr y en TNK vemos un virus diferente. Y en el caso de nosotros vemos cómo el virus de Epstein-Barr que vemos en los pacientes con TNK es más parecido al de estos países asiáticos y al de TNK de estos países, ¿verdad? Entonces se va agrupando y también de cáncer nasofaríngeo. Y estamos haciendo estos estudios, digamos, de genética, de población, ¿verdad? Y bueno, básicamente esto es... Qué interesante. Ahorita siempre también trabajamos en estudios más epidemiológicos, viendo cuál es la supervivencia de nuestros pacientes, de los pacientes que tienen Epstein-Barr. Trabajamos colaborando y dando información al grupo de GEL, que los diferentes representantes de cada país tienen asignado una patología, linfoma folicular, y se lleva un registro, una base de datos, y hacemos estudios, básicamente ver cuáles son los factores de riesgo que hay en Latinoamérica en determinados linfomas. Por ejemplo, en células grandes B vemos la albúmina baja como un factor de mal pronóstico, la LDH elevada, y así lo estamos haciendo en cada uno de los diferentes tipos del linfoma, a ver si realmente lo que hay en otros países es lo que tenemos, viendo la supervivencia que tenemos, publicando un poquito sobre también las dificultades que tenemos de acceso al tratamiento. Claro, qué interesante, y estaremos pendientes de todas sus contribuciones seguramente. Y para última pregunta, doctor, ¿cómo le hace para pagar todo eso? Ahora veo que usted consiguió un grant de la ASH para llevar a cabo ese tipo de investigaciones. ¿Por qué nos dice? Porque ese es otro problema al que nos enfrentamos en Latinoamérica, es decir, las dificultades diagnósticas, terapéuticas de la asistencia, y siempre nos quejamos de que no tenemos dinero para hacer investigación. ¿Cómo le hizo usted? Bueno, mira, es un poco amor al arte. Yo no tengo un salario, ¿verdad? Para investigación lo hago dentro de mi horario con el que estoy contratada acá en el hospital. Y
con los fondos de ASH le doy prioridad a contratar biólogos, que son los que van a pues, hacer todos los análisis, a recoger datos, y básicamente es estirar el dinero que nos dieron. Esto es lo que hago, ¿verdad? Es estirar el dinero al máximo, pedir rebajas con las casas, con los laboratorios, tratar de siempre buscar el mejor precio para comprar un equipo. Es ganas de hacer las cosas realmente. Es muy Y usted importante. concursó para obtener un Global Research Award, ¿verdad? Para los que no saben, ¿nos puede explicar un poco de esto o de cómo puede uno accesar a Una este beca tipo de muy fondos? buena. Es una beca que está dirigida a investigadores jóvenes que quieran hacer investigación en un país de recursos limitados. Es una beca para que esta persona se desarrolle como investigador. Entonces tienes fondos para pues contratar a tu equipo de investigación, para comprar algunos equipos menores, para publicar, para viajar, para a través de esta beca puedes tener un padrino o un mentor, que es quien te va a guiar y te va a enseñar a investigar. En mi caso, también esta beca patrocinó mi PhD acá en Guatemala, que es un PhD en ciencias biomédicas. Entonces, realmente es una beca muy buena, con una buena propuesta para mejorar el diagnóstico o el tratamiento del linfoma o de cualquier enfermedad hematológica en un país de ingresos bajos, pues puedes obtenerla. Cada año sale la aplicación. Lo único que te piden es tener un mentor. No es obligatorio, pero es bueno tener un mentor. Y luego tener un plan de carrera. ¿Cómo piensas tú desarrollarte como investigador? Cursos que vas a recibir, porque la idea es que esto es para neófitos, para los que nunca habíamos investigado, y cómo te vas a formar. Entonces tú ya tienes que establecer eso, decirles cómo vas a poder hacer este entrenamiento y luego, pues al final, tener una publicación de esta investigación que llevaste a cabo. Y sí, creo que es una beca muy, muy bonita que a nosotros nos ayudó a cambiar, de no hacer investigación en hematológica en esta institución, a ahora pues tener muchas oportunidades para investigar, ¿verdad? Pues el cambio de día, de la noche al día. Claro, no, pues sí, es una oportunidad muy grande que tenemos todos disponible y basta con hacer el intento para obtener este tipo de recursos y bueno, creo que también estamos todos a su disposición si alguien quisiera trabajar en ello y como para, digamos, guiar a alguien fuera eh, de otra Sí, institución que quisiera hacer ese tipo de grant para que usted nos pueda orientar o... sí, definitivamente, definitivamente yo puedo hacerles llegar pues una idea de cómo pueden aplicar, ¿verdad? Cómo, cómo fue mi aplicación y definitivamente lo puedo compartir toda esta información con quienes Súper. Muy saben. bien, doctora. Y díganos por favor dónde la podemos encontrar, si alguien quisiera contactarla, su correo, Twitter o lo que sea. Sí, mi correo electrónico es cfvalverde, que es mi apellido, @gmail.com, porque no Perfecto. tenemos institucional. Sí, ese es uno de los detalles de nosotros, ¿verdad? Todos trabajamos con Gmail y con que no tengamos el correo de la secundaria. Sí, así mismo. Sí, Y bueno, pues de esta forma básicamente es la mejor manera de contactarme. perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todas sus experiencias y por contarnos sobre este ensayo. Debemos de aclarar que no recibimos ningún tipo de ingreso de Dexterity ni tenemos ningún conflicto de interés con ellos, ¿verdad? Con la compañía que hace este tipo de ensayos. Solamente pues es una manera buena, bonita y barata de tener un diagnóstico preciso para personas con linfoma. Y bueno, pues muchas gracias doctora por estar aquí.
Muy bien, ha sido un placer, de verdad, un honor poder estar con ustedes y conocerlos un poquito más. Y Claro. estoy a la orden para cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo si realmente les interesó el proyecto y estaremos pues muy agradecidos de que participen con nosotros. Excelente, muchas gracias. Saludos. Adiós. Esto fue Developing Hematology, hematología en desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, y me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como @GómezDeLeónMD, en Facebook o en Instagram como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezDeLeón@gmail.com. Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com.